Se me olvidan el nombre de los libros. Tenían otros libros que eran las leyes que habían definido los fariseos con base en la palabra, pero la palabra era la palabra. Y sabemos el cuidado incluso que se tenía para incluso pronunciar la palabra. ¿De acuerdo? La iglesia igualmente se tenía ese cuidado, ese respeto para conservarlo. Los monasterios, cómo se desarrollaron, justamente fue un instrumento que Dios usó también para conservar esos ejemplares. ¿Tenías duda? No. Por ejemplo, los escribas. En su vida, los que copiaban, los copistas de la palabra, podían errar 3 veces en su vida. La tercera, bye, ya no sirves. Imagínense el cuidado que tenían que tener. 1, de copiar y de revisar que fuera la copia fidedigna. A ese nivel llegó. ¿De acuerdo? Y lo que les decía, las miles de copias que dan veracidad, que nos dan certeza suficiente del contenido de la Biblia. De lo que hoy tenemos aquí en nuestras manos es palabra de Dios. Ya si Dios quiere y llegamos a lo que les comentaba de Marcos, al final de Marcos vamos a hacer una apreciación a este punto justamente. Pero tenemos certeza de que esto es palabra de Dios. ¿De acuerdo? Finalmente, esto nos da la certeza. Dios es el autor, sabemos que Dios es el autor. Dios iba a conservar su obra. ¿Por qué? Porque sabía que esto es el camino que nos lleva. Cristo mismo revelado en las Escrituras, camino que nos lleva a Él. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, ese es el canon de las Escrituras. Vamos a lo que es Dios y las Escrituras, el 6º punto. La Biblia hace un uso cuando refiere a las Escrituras y a Dios como lo mismo prácticamente. Cuando habla Dios, hablan las Escrituras. Cuando hablan las Escrituras, está hablando Dios. Vamos a unos ejemplos para entenderlo. Gálatas 3:8. Lo anterior fue muy histórico. Vamos aquí a la palabra. Gálatas 3:8. Fíjense. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? ¿Quién dice? ¿Ya vieron? La Escritura. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Vamos a Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos al 15 para entenderlo mejor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, y ahí viene todo lo que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Si se fijan, en Gálatas dice, la Escritura dice, y en Génesis Dios dice. ¿Ok? Vamos a Hechos 13, 32 a 37. ¿13? 32 a 37. No, yo sí, no sé. 13, 32 a 37. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también
en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Aquí las citas vienen de Salmo 2:7 y Salmo 16:10. ¿Y qué estamos viendo? Aquí está diciendo, Dios habló, y en Salmos las Escrituras. Cuando Dios habla, cuando los Salmos hablan, o cuando leemos los Salmos, Dios está hablando. Es Dios hablando, es inspiración. Hay una correlación entre lo que es Escrituras y Dios. ¿De acuerdo? Salmo 2:7 y Salmo 16:10. 2:7. Entonces, al rey David lo inspiró Dios. Exactamente. Fíjense. 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, en Hechos vemos cómo Dios está diciendo. Y en Salmos, ¿cómo fue inspirado David para decirlo? Es Dios hablando, Dios... O sea, a unos les habló y a otros no, pero los inspiró el Espíritu Santo. Exacto, eso es un hecho. O sea, y todo lo que está escrito es por inspiración de Dios. Pero aquí el punto es, en Hechos tú ves como dice la palabra, Dios habló, Dios dijo. En Salmos estamos viendo que lo escribe David. ¿Qué estamos viendo? Que cuando la Escritura está diciendo algo, es que Dios lo está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Romanos 9:17, vamos a otro ejemplo. Romanos 9:17. Fíjense. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Vamos a Éxodo 9:13 y 9:16. Entonces Jehová dijo a Moisés, vamos al 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Vemos? En Romanos dice, la Escritura dice, y en Éxodo vemos que quien lo dijo es Dios. ¿Qué es lo que sucede? Insisto, Dios está hablando en las Escrituras. ¿Ok? Es palabra de Dios. Así lo podemos ver en la palabra. Cómo Dios está hablando en las Escrituras. Los términos se intercambian. Cuando Dios habla, es la Escritura. Cuando la Escritura habla, es Dios. En Proverbios es sabiduría, ¿no? Igualmente inspirada por Dios. Inspirada por Dios a Salomón. A Salomón. A cada uno de los autores. Es que ahí yo creo que él permitió que pasara todo lo que pasara para inspirar a Salomón por todo lo que vivió, ¿no? Exactamente. Es que de hecho incluso cuando hablamos de la inspiración, que creo que fue la tercera clase, Sí. ahí justamente vimos eso. Cómo Dios usa incluso las circunstancias de cada persona, de cada individuo, su historia, su educación, aún sus pecados. Los usó Dios para inspirar esto. Esas mismas palabras. Dios es soberano. La providencia de Dios gobierna completamente. A Dios no se le escapa nada. O sea, vuelvo al ejemplo. Mucha gente dice, no, es que Pablo cuando escribió de que la mujer no debía de enseñorearse, era porque era su tiempo. No, Dios usó su tiempo, su cultura, sus circunstancias para escribir lo que se escribió. ¿Ok? Sí, porque ayer que estaba leyendo Génesis, Ajá. dice, por eso Dios en ese momento dijo que iba a ser Adán, que se iba a sujetar la mujer a Adán, al hombre, Uh-huh. pero fue por lo mismo que ella pecó.
Bueno, que fue la primera que hizo caso a la serpiente, ¿no? Sí, pero si nosotros vemos la consistencia en la Biblia, ¿quién es el que pecó? Adán. Adán. Y es por la simiente de Adán que viene la culpabilidad. Pero la mujer ahí fue ambiciosa, ¿no? Sí. Digamos que tendríamos que entrar a estudiar Génesis 3, pero sí. Si nosotros vemos fue engañada, hubo ahí, contrario a lo que nos enseñaron, Ujú. Adán no estaba lejos de Eva cuando pecó. Adán estaba al lado. Ah, Y él no defendió la doctrina. Porque cuando Satanás cuestiona la doctrina, Adán se quedó callado ujú. y dejó. Fue Adán el culpable. Sí, codició, sí. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que quien el pecó fue Adán. O sea, pecaron los dos, obviamente. Porque Pero él la era culpa, el responsable. El responsable, o sea, pues sí, como son los sacerdotes del hogar. Exactamente. Porque en la palabra sí dice claro, por eso va a ser Adán el Mira, hombre va a ser la cabeza de la mujer. sí. Si nosotros vamos a Génesis, mira, vamos a Génesis 3. Uno. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos un poquito atrás, vamos al 2. 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, del todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día del que él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿A quién le dio el mandato Dios? Al hombre. Adán, no Eva. Ujú. Sí, porque, ¿Quién descuidó la doctrina? Adán, no Eva. Y eventualmente es consistente. Cuando Pablo justifica teológicamente por qué la mujer no, es por lo que usted dice. Ujú. Justamente por eso. Porque la mujer se sujeta al hombre. Sí. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Ujú. Pero bueno, concluyendo el punto en donde estábamos. ¿Qué es lo que sucede? La Biblia, cuando dice la Biblia, las escrituras dicen, Dios es el que está diciendo. Cuando Jesucristo dijo, escrito está, ¿quién lo escribió? Dios, a través de hombres, pero lo escribió Dios. Cuando Dios habla, la escritura está hablando. ¿De acuerdo? Ujú. Ahí habló Dios. Esto es lo que habló Dios. Lo suficiente para conocer a Dios. No más, no menos. ¿Ok? Insisto, Dios inspiró a los hombres. En los estudios previos pueden ver cómo es el proceso de inspiración para entender esta situación de las situaciones de los hombres, cómo inspira Dios a los hombres. ¿De acuerdo? Ahora, séptimo punto. ¿Quién es el que está inspirado? ¿La escritura o los escritores? Los escritores. Los escritores. Los escritores. Igual los escritores. Bueno, las ¿Y tú la dos, escritura? Es que las dos, porque tú dices que... No, la escritura es la inspirada. Los escritores no fueron inspirados. No, pero ¿cómo? Si Ahorita nos lo vamos a estás ver. diciendo que... Ahorita lo vamos a ver. ¿Me das oportunidad nada más de verlo? Sí. La Biblia enseña que la escritura es la que está inspirada. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la escritura la que está inspirada. Pero entonces ya no te entendí. Ahorita te lo explico con el siguiente versículo. Ahorita va. Ok. Segunda de Pedro 1:21. Esto es lo que te va a dar claridad, porque ya sé dónde vas. Segunda de Pedro, acá, 1:21.
Pero no es entonces, es